Gracias a todos y todas, gracias por haber viajado, gracias por acompañarme. Estamos, hoy siguiendo, la verdad ayer fue la jornada inaugural donde debimos hablar los que representábamos organizaciones del continente. Habló, entre otros, Marito Abdo por el Mercosur, habló el primer ministro de Belice por el CARICOM y a mí me tocó hablar por la CELAC. Y allí di mi posición sobre lo que creía que pasaba en esta cumbre, lo que pasaba en América y hacia dónde debíamos transitar. No tiene mucho sentido que evalúe lo que dije porque ustedes lo escucharon y tendrán sus propias evaluaciones. Pero creo que fue una jornada valiosa. Después a la noche tuve un intercambio de palabras buenas con el presidente Biden para seguir viendo cómo avanzar en este tema. ¿En la cena? En la cena. Y ahora vamos a seguir trabajando. Ahora la jornada se pone más entretenida porque es una mesa de diálogo con lo cual todos podemos intervenir, podemos hablar, interrumpirnos. Creo que ha sido un buen comienzo de la cumbre, a pesar de las limitaciones que la cumbre tuvo por las ausencias que hubo. Alberto, usted habló en nombre de la CELAC, como presidente de la CELAC, y eso requiere una institucionalidad. Mi pregunta es si eso fue consensuado con todos los presidentes, si ese discurso representó también a mandatarios como Duque, Bolsonaro y otros que podrían no estar de acuerdo con el tono, y qué impacto cree que puede tener en los Estados Unidos ese discurso. Usted tiene una bilateral el 25 de julio con Biden, si puede estar en riesgo o puede molestar a los americanos. La CELAC es una organización donde quien ejerce la presidencia tiene la voz de la CELAC. La verdad es que no he tenido absolutamente ninguna reacción en contra. Hasta el presidente de República Dominicana, que es alguien que ideológicamente no está por ahí cerca mío, pero por quien sí siento un gran aprecio, apoyó las palabras y ayer solo recibí palabras de apoyo. Pero en la CELAC, obviamente, como dije yo ayer, no todos tenemos la misma mirada, pero nos respetamos. En este momento la presidencia pro tempore la ejerce Argentina y es quien tiene la voz de la CELAC. ¿Pero ese documento fue consensuado? No, los discursos no se consensuan, son discursos propios. Si no, son documentos. Okay. Presidente... ¿Y la relación con Estados Unidos? Sí. No, porque antes de venir a la cumbre tuve demasiadas charlas con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, sabían lo que yo iba a decir. Fue una posición muy honesta de mi parte, francamente, como de todos, también del gobierno americano. Ellos sabían lo que yo pensaba, ellos sabían qué quería transmitir en la cumbre y no hubo ningún tipo de sobresalto, porque en verdad, como terminó mi mensaje, no vine a poner más muros, vine a construir puentes y derribar muros. Vine a que entendamos que somos un continente y que por ahí algún día dejamos de ser América del Norte, América Central y América del Sur y seamos América. Pero para eso hay que construirlo. ¿Y Biden anoche en la cena que dijo que había dicho algo? ¿Habían hablado en la cena? Cambiamos unas palabras, era una reunión social. No porque era una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario, fue muy generoso conmigo. Presidente Fernando Fraquelli, de la Televisión Pública. Esta semana el Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión. Quiero consultarlo sobre este tema. ¿Qué apreciación hace usted, ¿no?, sobre el tiempo transcurrido y la decisión del Fondo Monetario? Y también si las metas próximas trimestrales podrían ocurrir la reasignación de partidas en lo que tiene que ver con la inversión social en la República Argentina en este momento tan sensible. Nosotros no estamos pensando en acotar ningún tipo de gasto en materia social ni nada de eso. La Argentina tiene un ritmo de crecimiento realmente muy importante. Y por lo tanto no tenemos
intención que ese ritmo de crecimiento se frene, se desacelere, ni mucho menos. Estamos siguiendo, monitoreando el día a día. Insisto, la ironía es que la Argentina crece de un modo muy llamativo y el crecimiento demanda dólares para los insumos. Y a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelve insuficiente para la cantidad de dólares que reclaman los que producen en la industria. Pero esos son temas que iremos corrigiendo poco a poco. El fondo ya ha dicho que es necesario recalibrar todo por la inflación que se ha generado en los alimentos. Ayer en la charla con Trudeau dedicamos un rato largo a hablar de ese tema. Cuando hablamos con el presidente Bolsonaro también hablamos de ese tema como un tema de preocupación. Es un tema de preocupación en el mundo y por lo tanto cualquier acción de recalibración que tengamos que hacer sobre lo que hemos programado tiene más que ver con una iniciativa del fondo que nosotros compartimos, por supuesto, que con otra cosa. Presidente, buenos días. Ezequiel Chavay, del Cronista Comercial. Esta semana el precio de la soja tocó valores máximos históricos, lo que es una buena noticia para el país, pero los bonos privados están cayendo abruptamente y el riesgo país sube. ¿A qué atribuye esta reacción negativa de los mercados cuando se acaba de aprobar la primera revisión del programa? Nosotros, ¿Usted ha incluido también al Banco Central o al Ministro de Economía? Nosotros hablé ayer con los dos y volví a hablar esta mañana. Nosotros esperábamos un poco que sobre esta época esto pudiera pasar porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones. Creo que la cosa se va a ir ordenando paulatinamente y obviamente seguimos de cerca del tema para monitorearlo y para intervenir si es necesario. No creo que tengan mucho más que eso por ahora. Hubo esta semana un cambio de gabinete, Rosalia Yerdi de perfil, presidente, que tiene que ver con la salida de Culfas. Le pregunto una reflexión sobre el modo de su salida, porque hoy hace un rato tuvo que acudir a Comodoro Pi para declarar. Y además le pregunto en este sentido, hay algunos aliados suyos que piden un repensar el gobierno. ¿Usted está de acuerdo de esto y hacia dónde vamos al año y medio que queda de gestión? A nosotros nos queda un año y medio donde tenemos que ser actores de otro mundo, porque por ahí yo lo que siento es que los argentinos y la prensa particularmente está demasiado encerrada en lo local y no ven la dimensión del cambio que se está produciendo en el mundo. El mundo está cambiando de un modo impresionante. El concepto global que nosotros conocíamos hoy está en crisis. Y está en crisis del peor modo, con una guerra, con falta de energía y con falta de alimentos. Ayer en la reunión con Guterres yo le expresé mi preocupación por este tema y le quise interiorizarme y él fue muy generoso porque me contó muy en detalle todo lo que Naciones Unidas estaba haciendo básicamente para poder garantizar alimentos al mundo. Porque en realidad esta invitación al G7 que le han hecho a la Argentina tiene que ver con una mirada mía que le planteé a Scholz y a Macron, de que el tema de la guerra no debe ser una discusión del norte, debe ser una discusión del mundo, porque en el sur se padece la guerra enormemente. Los primeros que van a padecer la falta de trigo y el hambre van a ser América Latina, va a ser África, va a ser países asiáticos, y por eso pedí que esa voz sea escuchada. Eso que le dije a Macron y a Scholz, se lo he transmitido a Biden días atrás cuando hablamos por teléfono. Para mí esa es la preocupación más importante que nosotros tenemos por delante, porque la verdad es que si caemos en la catarata de la crisis global, nos va a costar mucho, nos va a costar mucho. Y yo no quiero, cuando muchos me dicen que la guerra es una oportunidad, más allá de la inmoralidad que significa pensar que uno tiene una oportunidad cuando se mata gente, la verdad es que yo quisiera que eso no ocurra. Yo quisiera que nosotros ordenemos el contexto internacional para que los daños no se profundicen. En eso estamos trabajando también en encontrar soluciones al peor escenario, porque este es un deseo nuestro, pero no está en nuestras manos resolverlo. Con lo cual,
toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo está en eso. Por eso es que le he prestado y le he puesto al tema internacional particular atención y me he involucrado personalmente en el tema internacional. Por eso la reunión en Europa, por eso la presencia en la cumbre, por eso acepté la invitación del presidente Biden y por eso vamos a estar en el G7 y por eso antes de fin de mes vamos a participar de la reunión de los BRICS. Son todos lugares donde nosotros podemos llamar la atención y reclamar que nuestra voz sea oída en un momento muy crítico de la humanidad. Así que estamos concentrados en eso. Después la Argentina transcurre, tiene los movimientos que tiene y la vida sigue. Le pregunto por Culfas, que hoy terminó teniendo que declarar en Comodoro Pi. Fue a declarar como testigo. Matías fue un gran ministro que cometió un error. Y un error que yo no soporto, que es que no se hable mal de otro. Yo reniego de los que hablan en off, debo confesar. Es mejor hablar francamente. Karina Micheleta de Página 12. Presidente, le quiero preguntar por su relación con la vicepresidenta. Fue una semana muy particular, hubo un recambio de gobierno. Después del reencuentro que tuvieron en Tecnópolis, ¿ustedes pudieron hablar de temas como, por ejemplo, el tema de la renta inesperada, que es un proyecto muy importante? Ese es un proyecto que nosotros teníamos ya preparado con Martín desde el día que anunciamos los bonos para los sectores más postergados y los bonos para los jubilados. Era una decisión que yo ya había tomado elevar al Congreso. Está en sintonía con lo que está pasando en otros lados del mundo y lo mandé al Congreso, donde el Congreso lo analizará y verá cómo lo trata. Del resto, la vicepresidenta tiene un rol institucional, yo soy el presidente, tengo un rol institucional, hablamos cuando hace falta que hablemos.